Muy bien, pues bienvenidos a esta nueva sesión de robótica industrial en la cual vamos a platicar un poquito acerca de, bueno, vamos a resolver un pequeño problema y vamos a seguir utilizando matrices de transformación para ver cómo se aplicarían ir pensando en robots ya un poquito más específicos, ¿no? Ya hablamos de la teoría, cómo se construyen las matrices de transformación, ya vimos cómo se operan y cómo podemos, crear pues una transformación a partir de una instrucción, que fue lo que hicimos la vez pasada, ¿no? O sea, decir, queremos una rotación de tanto en el eje X, en el eje Y, eje Z, ¿cómo se haría esa matriz de transformación? Ahora, vamos a hablar un poquito de de cómo nos sirve eso, ¿no? Y para empezar, vamos a resolver este problema. Eh, Dice lo siguiente. Supongamos que tenemos un robot. Y supongamos que es un robot de 6 grados de libertad, que tiene una cámara que está conectada en el quinto elemento, ¿no? En su quinto link. Lo que dice es que esta cámara observa un objeto y determina, o sea, esta cámara es un sensor, ¿no? Puede ser un sensor de visión, puede ser una cámara infrarroja, pero lo que nos dice es que nos da, una vez que ya leemos la información del sensor, nos da la posición de un objeto, se está viendo un objeto, nos da la posición de ese objeto con relación a la cámara, ¿sí? Porque obviamente la cámara no sabe que está montada dentro de un robot. Lo que sabe la cámara es, yo estoy viendo un objeto y ese objeto está a tanta distancia y a tal orientación de mi posición. Entonces, el objeto, tenemos la información de dónde se encuentra con respecto de el frame de la cámara. Es una información que leemos de la cámara. Muy bien. Esto es obviamente la parte matemática, ¿no? La parte práctica pues sería meterse a la cámara y hacer los sensores y todo lo demás, pero lo que queremos saber es, utilizando la siguiente información que va a venir en la siguiente diapositiva, hay que determinar cuál es el movimiento que requiere hacer el efector final para poder llegar al objeto. Y aquí lo que tenemos es una serie de transformaciones. ¿Qué significa esto? Quiero hacer un dibujo antes para que quede un poquito más claro, de manera más gráfica. Esto tiene más sentido. Vámonos a hacer un pizarrón y veamos. Entonces tenemos nuestro robot que está en el sistema coordenado, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos a nuestro robot colocado, en X, Y, Z. Y aquí está la base del robot. Supongamos que aquí está la base. Y decimos que es un robot de 5 grados de libertad. Entonces aquí vamos a poner varios elementos. Uno y luego otro elemento aquí que rote. Y luego suponemos que este elemento también puede rotar. O sea que aquí tiene otro grado de libertad. Y 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a decir que tiene otro elemento aquí, 5. Y luego de aquí vamos a decir que tiene aquí ya su efector final, ¿no? Vamos a suponer que vamos a poner que si fuera una mano o una pinza. Ok, muy burdo el asunto, pero lo importante es entender más bien el concepto. Lo que nos dice es, tenemos un robot que en su quinto link, en su quinto elemento, tiene aquí una cámara. La voy a poner aquí con otro color. Tiene un sensor, ¿no? Que nos indica posición. Vamos a poner un poquito más abajo para que suponemos que aquí tiene el sensor de posición. Está. Y esa cámara está viendo un objeto. Ok. Y esa cámara lo que nos dice, este sensor de posición que tenemos aquí, lo que nos da es la posición del objeto con respecto de la cámara misma, ¿no? Nos dice, esa es la información que podamos obtener, qué tan lejos está de la cámara. Ok. Lo que nos dice el problema es, tenemos acá el efector final y el efector final lo podemos representar, acuérdense, ¿no? Todo lo podemos representar como un frame. Entonces, voy a poner aquí diferentes frames, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el objeto voy a poner un frame verde y digamos que este fuera el frame que representa al objeto. X, le voy a poner O, Y, O, Z, O. No.
OBG para que sea más explicativo, ¿no? Es el frame que representa el objeto. Y luego la cámara tiene su propio frame, tiene un frame que está así, Z de la cámara. Vamos a decir X cámara y Y de la cámara. Entonces tenemos dos objetos, recuerden, utilizamos frames para representar objetos en el espacio con su posición y su orientación. Entonces tenemos estos dos frames y lo que nos da la cámara, la información que nos da la cámara es una información que se puede leer como una matriz de transformación. Es decir, podemos decir, la cámara nos da esta distancia y también la orientación del objeto. ¿Sí? Es decir, nos da una transformación que se vería como la transformación de la cámara hacia el objeto. Así es como lo vamos a representar. Esa transformación de la cámara es una matriz, o sea, nosotros la podemos poner en forma matricial. Y aquí el problema nos dice que es 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 2 y 0, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 1. ¿Qué significa esto? O sea, obviamente esto ya está postprocesado, ¿no? La cámara no nos da una matriz. La cámara nos dice en dónde está y tal vez si lo podemos entender o sea, si hay un objeto, puede ser como un código, un gráfico que nos ayude a entender la orientación del objeto, pues nos va a dar el ángulo, ¿no? Entonces nuestra labor sería procesar ese ángulo para poder decir, para llegar de la cámara al objeto, tengo que hacer esta transformación, que si se fijan es un giro, o bueno, un par de giros, ¿no? Porque el eje X es realmente el eje Y, y luego el eje Y es el eje Z, y luego el eje Z es el eje X. Entonces nos dice, el frame de la cámara no está orientado con el frame del objeto está volteado para otro lado. Y la otra cosa que nos dice es, hay que desplazarse estas cantidades, ¿no? 2 en Y, 2 en X, 2 en Y, 4 en Z. Entonces, esta que está aquí, esta información que está aquí en esta matriz, es esta flecha que estoy aquí poniendo, ¿no? Que nos dice cómo llegamos de la cámara al objeto. Y nosotros ya lo construimos en forma de matriz. Así, aquí obviamente estamos ahorrándonos todavía ese paso, ¿no? No lo estamos haciendo así directamente con la información de la cámara. Pero una vez que la cámara me dice, estoy en esta dirección y estoy así de lejos, y luego el objeto tiene esta orientación, ya puedo construir yo esta matriz. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa entonces esta transformación? Sí, profe, sí se entiende. Ok, perfecto. Muy bien. Si alguien no le queda claro, me dicen, no hay ningún problema, lo trato de volver a explicar. Nada más para recalcar, es básicamente 2 en ver, Z contra X, o sea, la dirección de X, la dirección de Z está en X, Ajá. y eso ya, me va a revolver si lo digo. Sí está bien, pero sí es la idea, ¿no? Sí es un trabalenguas, luego. Pero bueno, muy bien, entonces esa información nos la da la cámara. Y luego nosotros tenemos otra información. Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, las dimensiones del robot, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después, o sea, ahorita no se preocupen. Ahorita vamos a suponer que las transformaciones ya las tenemos, o sea, que ya conocemos las posiciones. Después les voy a enseñar cómo se construyen estas matrices para modelar todo el robot. Pero ahorita lo que tenemos que saber es que podemos partir, voy a poner otro color. Voy a partir del conocimiento de este punto de acá. Voy a llamarle a este frame. Este va a ser el frame número 5, que representa la base del quinto link. O sea, la cámara está montado sobre el quinto link, ¿no? Que es este elemento que voy a marcar aquí con rosita. Entonces, nomás lo voy a borrar porque no hay tantas líneas. Y a la base de ese link, o a la base de esa articulación, de esa parte, la voy a llamar el elemento 5. Entonces, este va a ser X5, Y5, Z5, ¿no? Que es el frame que representa a la quinta articulación de mi brazo. Ok. Tengo ese frame y yo ya conozco dónde está. Y la otra cosa que tengo es, bueno, obviamente debemos de tener
la información para llegar de este frame, del frame 5, al frame de la cámara. ¿Por qué digo obviamente? Pues porque nosotros podemos, es una medida física, o sea, nosotros podemos definir dónde va a estar el robot, o podemos medirlo si la base del robot está en un punto y la cámara está en ese otro punto, pues es algo que se puede medir. Entonces, la transformación que me lleva de la base del Link 5 a la cámara también es un dato conocido. Y eso, de acuerdo con el problemita, aquí también viene por acá, es 0, 0, menos 1, 3, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 5. Ahorita todo suena como muy así como de dónde vino todos estos valores, ¿no? Ahorita nada más vamos a suponer que sabemos cómo se hizo esta matriz. Les prometo que después la vamos a construir. Pero por lo pronto vamos a suponer que la transformación para yo poder llegar de la matriz 5 a donde está la cámara es esta matriz de aquí. Muy bien. Profe, ahí esa referencia 5 es la base del link donde está montada la cámara. Es la base del link donde está montada la cámara, exactamente. Oh, ok. Perfecto. Ok. Otra cosa que sabemos seguramente es... Profe, discúlpeme, antes de que continúe, porque si no se me va a perder. Sí, no. ¿Por qué queremos saber esa matriz de la base del link 5 a donde está la cámara? Ah, ok, justamente. De hecho, este problema va a explicar eso. ¿Para qué queremos saber todas estas cosas? Ah, ok, entonces, va. Si me quieres, calmo. ándale, si quieres, te iba a decir, si quieres, dame chance de lo explico todo y si todavía no queda claro, ahí ya me profundizo un poquito más en eso. Pero sí, yo espero que viendo este problema podamos entender para qué sirve todo esto. Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Ok. Entonces, conocemos la posición del link, conocemos la posición de la cámara, conocemos la posición que nos lleva de la cámara al objeto. Otra cosa que conocemos que también se puede medir es, voy a ponerle aquí con otro color, es el frame que representa el efector final y lo voy a poner así como Z efector final. Sería X, sí, X efector final y Y efector final. Esta es la matriz que representa, o el frame que representa al efector final con su posición y su orientación deseada. Entonces, también conozco la distancia que me lleva del frame, del 5, del link 5, perdón, aquí de acuerdo con el problema, tenemos otra cosa que es el frame de la mano. Lo voy a poner, vamos a ver, aquí voy a poner otro frame. Y lo voy a hacer sacando los colores. Aquí, vamos a ponerlo así. Entonces tengo dos frames aquí, tengo el frame que representa el efector final y tengo también el frame que representa la mano, le voy a poner ZH y esto lo vamos a poner XH y YH. Ok, entonces, ¿para qué queremos tanto frame? Bueno, recuerden que un frame representa, o sea, cada frame está representando a un objeto que se mueve de manera independiente y que yo quiero tener localizado en el espacio, tanto su posición como su orientación. Entonces aquí, por ejemplo, en este problema, seguramente nos dan la posición de la mano y la posición del efector final, porque no necesariamente tienen la misma orientación, o sea, tal vez haya otra articulación ahí en el efector final que gire la orientación de la mano. De manera que la base de la mano y el fin del efector final no siempre están alineados. Probablemente por ahí va el asunto, ¿no? Y de acuerdo con esto, conocemos, o sea, o más bien, de acuerdo con el planteamiento, nosotros tenemos la capacidad de conocer todas estas transformaciones. De hecho, sabemos, acuérdense que una transformación es cómo llegar de un punto a otro con una cierta orientación, ¿no? Entonces, sabemos cómo llegar de la base del link 5 a la cámara, que es esta transformación de acá, la roja. Sabemos cómo llegar de la base del link 5 a la mano, porque tenemos la información del robot. Y sabemos cómo llegar de la mano al efector final, porque también nada más hay que medirlo, ¿no? Entonces son medidas que están de cierta manera, son conocidas por nosotros. Entonces, todos esos caminos sirven porque nuestra incógnita sería, eso es justamente el propósito de esto, ¿no?
¿Cómo le hago yo para mover al efector final? No se ve tanto, vamos a ponerlo con verde. ¿Cómo le hago para mover al efector final y llevarlo al objeto que quiero donde esté? Si se fijan, es como, pues es la labor del robot, ¿no? Llevar al efector final al objeto donde va a realizar su actuación, donde va a realizar la función el efector final. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí, este camino es nuestra incógnita. Es decir, ¿cómo le hago para que el efector final llegue al objeto y cumpla su función? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos información del robot. Tenemos la información que nos permite llegar desde la base del robot, que es Z universal, ¿no? Es X, Y y Z universal. Los voy a poner aquí con U para que nos acordemos. Pero la base del robot está en X, U, Z, U y EU. Sabemos cómo llegar al link número 5. Sabemos del link número 5 cómo llegar a la cámara. La cámara nos dice cómo llegar al objeto desde la cámara. Y luego sabemos también cómo llegar del link 5 a la mano del robot y de la articulación de la mano sabemos cómo llegar al efector final. Lo único que no sabemos es cómo cómo hacer que el efector final llegue a la posición deseada con el objeto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una ecuación que nos permita transformar, ¿no? O sea, de hecho, lo podemos pensar esto como trayectorias, ¿no? Así como pensar en por qué camino llego al objeto final. Y vamos a ver, de hecho, si se fijan, aquí hay varias transformaciones, ¿no? Está la transformación que me lleva del universo a el link 5, ¿sí? Luego, está la transformación, esta sería como, voy a irlo marcando así como, a ver, con una más grueso y voy a poner un marcador rojo. Entonces está este camino de acá, ¿no? Que me lleva del robot al link 5 y luego del robot a la cámara, digo, del link 5 a la cámara, entonces tendría esa otra transformación. Y luego sería de la cámara al objeto. Y ya llegué al objeto. Entonces, ese es un camino. Digamos que esa puede ser una ecuación, ¿no? La transformación que me lleva del universo al 5 y luego la transformación que me lleva, vamos a cambiar de color para que no se vea tan dramático, del 5 a la cámara y luego la transformación que me lleva de la cámara al objeto. Y ya llegué al objeto. Ese sería un camino. Ahora, voy a marcar con otro color, vamos a marcar con verde, el otro camino que puedo llevar. Y sería del robot al cuerpo 5, luego del cuerpo 5 a la mano, luego de la mano al efector final y por último del efector final al objeto. Sí, o sea, que bueno, sería una línea, esta línea, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, el camino verde son otras transformaciones. Serían universo al 5, de la 5 a la mano, de la mano al efector y del efector al objeto. Entonces, ambas multiplicaciones son un camino para llegar al objeto que, o sea, llegamos al mismo punto, ¿no? Llegamos al frame que representa a mi objeto, que es donde yo lo quiero agarrar o le quiero hacer algo, ¿no? Con el efector final. Entonces, esto claramente puede ser una ecuación. Podemos decir, la transformación que me lleva desde el robot, desde la base del robot, hasta el objeto a través de la cámara, es igual que la transformación que me lleva desde la base del robot al objeto a través del robot y del efector final. Entonces, esto es una igualdad. Y justamente para eso nos sirve, porque aquí la única incógnita que tenemos en este problema sería ¿quién? La distancia entre el efector final y el objeto. Exactamente, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? ¿Cómo le hago para llevar al efector final al objeto donde yo quiero realizar un trabajo? Entonces, mi incógnita realmente sería esta. Ahora, ahorita, por ejemplo, o sea, estos son puras matrices, ¿no? Es una serie de transformaciones. Si se fijan, esto es para llegar esta es una transformación que me lleva del universal al 5. Y también aparece de este lado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es, puedo multiplicar
de manera inversa. O sea, puedo decir, multiplico la matriz inversa de los dos lados. Y con eso, ¿qué va a pasar? Se eliminan estas dos matrices. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, recuerden que no hay división en el álgebra lineal, pero sí podemos multiplicar por la inversa. Y entonces se nos van estos dos. Ya nos queda esta ecuación. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que encontrar de alguna manera este objeto. Entonces hay que despejar esta transformación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente ir multiplicando, ¿no? Es decir, para dejar esta transformación sola, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar ir eliminando, ¿no? Multiplicando por la inversa. Entonces, para eliminar esta transformación, que es la que me lleva del 5 a la mano, multiplico por la inversa de esa transformación y me va a quedar acá de este lado 5TH inversa. Y ahora sí, se eliminan estas, se convierte en la identidad. Y luego voy a multiplicar la que me lleva de la mano al efector final, pero por su inversa. Pero lo multiplico también del otro lado, para mantener la ecuación válida. Inversa. Y con eso se elimina esta matriz. Y listo. Ya, por último, esta es mi ecuación, de hecho. Entonces, la ecuación que me lleva del efector final al objeto va a ser esta serie de transformaciones. Si se fijan, como que despejé la trayectoria o despejé el camino que me lleva del efector final al objeto, porque conozco, es como una especie de triangulación, ¿no? Conozco cómo llegar al objeto por un lado y conozco cómo llegar al efector final por otro lado. Entonces lo que hice fue juntar esos dos caminos y despejar simplemente el único tramo que no conocía. ¿Cómo la ven? ¿Tiene sentido? Profe, yo le O quería hacer una pregunta, que a lo mejor un poquito más fuera de lo que veríamos, pero me surgió la duda. Por ejemplo, para aplicar matrices, lo de la inversa esta, necesitamos considerar algo el determinante, ¿no? Creo que así algo habíamos visto en mate avanzada de que sin determinante cero no se pueden usar matrices inversas. sí, de hecho, no nos vamos a preocupar. Bueno, ahí les va. De hecho, por aquí me equivoqué. Aquí puse un 0. Me estoy dando cuenta ahorita que lo mencionaste, debería ser un 1. Las matrices homogéneas precisamente cumplen, si están bien construidas, cumplen con este requerimiento que nos acabas de mencionar. Todas son invertibles. Entonces, eso es justamente también una de las razones por las cuales convertimos estas matrices y les pusimos abajo este vector, ¿se acuerdan? La última fila es un vector que sonaba medio inventado, ¿no? Pero resulta que tiene muchas bondades. Una de las bondades que tiene es que si la matriz cumple con las características correctas, es decir, si nos aseguramos de que estas columnas son vectores unitarios y nos aseguramos de que esta matriz, esta fila está representando a la escala, ¿no? O sea, 0, 0, 1. Entonces, esta matriz va a ser invertible y siempre va a tener un determinante diferente de 0. Ok, entonces eso no sería como un detalle a considerar, porque siempre va a funcionar, vaya. Sí, o más bien eso les puede decir, oigan, si le me está dando que no se puede invertir, algo hice mal al construir la matriz, porque en teoría la definición de una matriz de transformación homogénea es que siempre va a ser invertible. Entonces, si me dice aquí, si tengo algún problema, si alguna vez en MATLAB, ¿no? De que trato de hacer la inversa y me dice, no se puede, es porque algo hice mal al hacer la matriz. Dale pues, gracias, profe. Muy bien. No, de nada, muy buena pregunta, porque de hecho sí, sí lo iba a explicar después y pues ya quedó perfecto aquí. Muy bien. Entonces, esto es como para que nos empecemos a dar cuenta de que este método de las matrices homogéneas pues tiene algo ahí de sentido. Muy bien, ¿qué más preguntas, chicos? ¿Sí quedó claro la parte de cómo llegar al efector final y cómo llegar al objeto de diferentes caminos? Nada más, ¿por qué dejamos exactamente EFF de objeto? El que de derecha de la ecuación. Ah, porque, o sea, porque está a la derecha, no es arbitrario, ¿eh? O sea, ¿Por qué lo despejamos eso? porque es la única parte que no conocemos.
O sea, sabemos cómo llegar del robot al efector final y sabemos cómo llegar del robot al objeto, pero no sabemos cómo llegar del efector final al objeto. Ah, ok, ya. Sí, básicamente pudiéramos decir, o sea, conocemos dos caminos, ¿no? Pudiéramos decir, conocemos el camino de aquí a acá, conocemos el camino de aquí a acá. Ay, perdón, ahí no salió muy bien. Conocemos el camino de aquí a acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es como una resta de vectores, ¿no? Restamos los dos vectores para obtener el camino que me lleva del efector final al objeto. Eso es en resumidas cuentas, ¿verdad? Obviamente, es un poquito más complejo. Pero sí. ¿Sí me expliqué? Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la presentación. Entonces, aquí están todos todas las matrices. Y entonces lo que tendríamos que hacer sería simplemente hacer esta, bueno, de hecho aquí viene en la presentación, viene un poquito más, viene en bonito, ¿no? No en mi letra así ilegible. Pero es la misma, ¿no? O sea, creamos la ecuación y la ecuación nos lleva del robot al objeto por dos caminos distintos. Y lo único que tenemos que definir es del efector final al objeto, esta transformación. Entonces, despejamos y nos queda esta transformación de aquí. Que por aquí, pues me di la libertad de prepararlas en MATLAB para que quedáramos ahí un poquito pendientes. Entonces, dijimos que le voy a poner aquí la transformación. Bueno, no, es más. La transformación del efector final, al final nos queda con esta ecuación de aquí, ¿no? Nos queda de la mano al efector inversa por del 5 a la mano inversa por del 5 a la cámara por de la cámara al objeto. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicarlo todo, ¿no? Entonces, hacemos la inversa de la cámara al efector final. No, perdón, de la mano al efector final. Es hand T effector. Ok. Ahí está. Esa sería, ahí está, esa matriz, ¿no? Entonces, esa matriz la multiplicamos por la inversa de la transformación que me lleva del cuerpo 5 a la mano. Ok. Luego, esa matriz la multiplicamos por la matriz que me lleva del cuerpo 5 a la cámara. Entonces, 5T cam, creo que sí le puse. Vamos a ver. Y por último, esa matriz la multiplicamos por que me lleva de la cámara al objeto. Y ahí está. Listo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que nos está diciendo es que para poder llegar del efector final hasta el robot, lo que tengo que hacer es este giro y estos giros y este desplazamiento, ¿no? O sea, tengo que hacer que mi eje Z se voltee completamente y que aparte tengamos estos desplazamientos en X, Y y Z, de 2, 1 y menos 4. Entonces, al final lo que obtengo aquí es un caminito que me lleva o sea, digamos que es como si fuera una trayectoria, ¿no? O sea, me da el vector que representa el avance desde el efector final hasta el punto, pero no solo es un vector, porque podríamos decir, bueno, ¿por qué no simplemente hicimos una suma de vectores en 3D? Porque también nos da la orientación. Y aquí esto es bien importante porque nos dicen no solo a dónde tiene que llegar, que son estos puntos, sino cómo tiene que llegar. Y esto probablemente, si el Z está en -1, significa que el robot probablemente tiene que ver hacia abajo, ¿no? O sea, su efector final tiene que estar apuntando hacia abajo. Entonces, por ese lado, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, quiero que nos demos cuenta de que la transformación homogénea nos da no solo información de dónde se encuentra, sino también con qué orientación tiene que llegar para poder ser compatible con el objeto, ¿no? O sea, como cómo encontrar objetos en 3D, no solo con posición, sino también con orientación.
Que ya aquí en cuestiones de robótica, pues tiene mucho sentido porque no es lo mismo que la mano llegue a ese punto, pero esté apuntando hacia la derecha, a que esté apuntando hacia abajo, porque pues depende de cómo llega el efector final, va a poder agarrar el cuerpo, ¿no? O si es una, por ejemplo, una pistola de soldadura, va a poder aplicar la soldadura, o si es pintura, o si es una ventosa de succión. O sea, sí es muy importante que no solamente llegue al punto correcto, sino que llegue con la orientación correcta. Y eso, toda esa información nos la da la matriz de transformación, que sería esto de aquí. O sea, tendría que realizar este giro. ¿Cómo le ven? ¿Sí, sí tiene sentido? ¿Sí va teniendo sentido? Estamos asumiendo que la orientación tiene que ser la misma porque pusimos, digamos, las coordenadas de la mano. ¿De la mano? Sí, no. ¿Cuál es el objeto que agarra, la mano o el efector? El El efector efector. final, supongo que la mano es la articulación de la muñeca, ¿no? Sí, digamos el efector final, si las coordenadas del efector final y las del objeto son iguales, es como si lo estuviera agarrando. Ándale, exactamente, que ahí, esa es una muy buena pregunta porque eso implica que nuestro frame del objeto tiene que estar bien armado, o sea, tiene que estar justamente lo que dices tú, ¿no? O sea, tenemos que construir el frame del objeto de manera que cuando el frame del efector final y el frame del objeto coincidan, significa que el robot está en la posición correcta para agarrar el objeto. Aquí en este dibujo que yo hice, no es realmente así, ¿no? No parece, porque si el efector final y la mano coinciden, pues tal vez como que está medio raro. Entonces, este frame, probablemente el del objeto, probablemente lo tendríamos que poner más bien así. Vamos a ver si puedo borrar este asunto porque ya está muy rayado. Ok, ahí está. Entonces, probablemente el frame del efector, del objeto, perdón, tendría que ser algo así como, pues si Z es el robot y Z apunta hacia donde ve la garrita, entonces probablemente aquí si tiene, no sé, podemos poner así como una agarradera, ¿no? Que tuviera el objeto. Y pondría yo Z así. Este sería Z del objeto. Y luego X me diría la orientación de esta manija, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo X así. Y ya nada más pongo Y en la dirección que queda, ¿no? En la dirección pertinente para formar el frame. Entonces, el origen del frame estaría así de manera que, justo como comentabas, cuando el frame del efector final y el frame del objeto están alineados en la misma orientación, en la misma posición, ese es en el momento en el que yo le tengo que decir a la orden, le mando la orden a la pinza, ciérrate y va a agarrar el objeto. Sí, ¿verdad? Eso era lo que me estabas, lo que querías aclarar. Sí, sí. Perfecto. Pues sí, muy buena pregunta, porque de hecho es bien importante recordar que las posiciones de los frames al final del día las ponemos nosotros. Entonces tenemos que poner posiciones que nos convengan para que el robot, o sea, para que esta información que nos dio sí sea útil para el robot, porque si no, pues yo le digo, llega al robot, llega en esta orientación, en esta posición, pero si el frame no está bien establecido, entonces el robot va a pensar que ya llegó al punto donde tiene que llegar y nada, que llegó, pero llegó chueco. Entonces no me sirve de nada que llegue chueco. Muy bien. ¿Cómo la ven? ¿Sí les quedó claro, les quedó claro a todos? Porque sí es una pregunta que también valía la pena hacer. Entonces, no sé si se explicó este concepto, ¿cómo la ven? Pulgar arriba. Ándenles, gracias, ya hay unos por ahí. Muy bien, ando viendo, me faltan unos cuantos, ando viendo si están vivos también. Ok, excelente. Bueno, ya tenemos aquí quórum. Vientos. Entonces, vamos a ver entonces otra cosilla ahí para adelantarle y ver qué. A ver, no, ya sé. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Y bueno, empecé por este lado porque ese es el propósito de nosotros poder despejar ecuaciones, ¿no? O sea, para esto nos sirve. Al final nos va a servir conocer cómo llegar de un objeto a otro a través de transformaciones homogéneas. Ahora, vámonos a la parte, a una parte muy divertida. Bueno, yo digo que es divertida, ¿verdad? Luego los profes dicen que son cosas divertidas y no son muy divertidas, pero
Ya vamos a ver cómo se modelan robots. Vamos a ver robotitos. Primero vamos a empezar por los básicos, ¿verdad? Obviamente. Y después ya nos metemos a robots un poco más complejos. Pero vamos a empezar a ver cómo sería, cómo le hacemos para que estas matrices nos den valores más significativos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, para eso vamos a empezar a platicar acerca de forward kinematics o cinemática directa. Acuérdense de lo que habíamos platicado, ¿no? Hay dos cinemáticas para el análisis del robot. La cinemática directa es la que nos dice que si nosotros sabemos la posición de las articulaciones, conocemos dónde está el efector final. La cinemática inversa nos dice lo contrario. Nosotros queriendo una posición o sabiendo una posición del efector final, sabemos cómo deben estar las articulaciones. Entonces, siempre primero se realiza la cinemática directa y luego se realiza la cinemática inversa. Vamos a ver, déjame pongo por acá. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar con unos robots. Vamos a empezar con estos ejemplos de ahí. Probablemente no vamos a terminarlos todos, pero después vamos a ver más ejemplos. Por eso no se preocupen. Por ejemplo, ¿cómo sería la cinemática directa de un robot cartesiano? Pues de un cartesiano es súper sencilla. Esta sería la matriz de transformación que representa un robot cartesiano. Sería de hecho una matriz de traslación, si se fijan. ¿Por qué? Porque yo al robot cartesiano le puedo dar las órdenes de literal en X que valga 10, en Y vale 7, en Z vale 4, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Obviamente, depende del tipo de actuadores, ¿no? Pero si es un actuador lineal, pues nomás le tengo que decir, si es un actuador circular, como por ejemplo, pensemos en una impresora 3D, ¿no? Que tienen que hacer girar el tornillo sin fin para que se ubique el punto en Z, y luego gira las bandas para que se ubique el punto en X y Y. Pues nada más hay que decirle cuántas vueltas dé, ¿no? O sea, es una conversión lineal. Es decir, si está en el punto 0 y cada paso del motor de tu motor da, no sé, un avance de 0.1 centímetros, o sea, 1 milímetro, entonces pues hay que decirle, si quiero que llegue a 10 centímetros, pues nomás tienes que dar, ¿qué? 100 vueltas. Entonces, es una instrucción muy sencilla para un actuador, para un robot cartesiano. Decirle que quiero que X se encuentre en el punto 10, entonces nada más al motor le digo, da 100 vueltas, cada vuelta es 0.1 centímetro, entonces, pues listo, ¿no? Ya llegamos al punto directo. Entonces yo nada más le tengo que decir al actuador, da 100 vueltas, y ya. Es una ecuación muy lineal. Entonces, ¿cuál sería la ecuación, digamos que la cinemática directa sería, pues literal, poner las coordenadas y multiplicarlas por 100. Por ejemplo, ¿no? Por decir que esa fuera la resolución. Entonces, esta sería la cinemática directa de un cartesiano que no tiene gran ciencia, porque si se fijan, en realidad está compuesta de 3 traslaciones. O sea, nosotros podemos ver la posición del cartesiano como una transformación en X, luego una transformación en Y y una traslación en Z. Entonces nos quedaría así como, la primera sería 1, 1, 1, 1, bueno, ya saben, ¿no? Cómo se llena esta matriz. Y nuestra transformación en X sería nada más aquí, movimiento en X. Y luego la de Y sería exactamente lo mismo, nada más que aquí sería 0, movimiento en Y, 0, 1. Y luego la transformación de Z sería la última sería lo mismo también, pero 0, 0, PZ. Y al final, multiplicando estas 3 matrices, nos da esta de aquí. Entonces, esta es la matriz de transformación homogénea que representa el movimiento producido por un robot cartesiano. Ok. Si se fijan, aquí hay un detalle bien importante. El robot cartesiano no puede controlar la orientación del cuerpo. ¿Por qué? Porque en la matriz, acá de este lado, en la parte de la orientación, el efector final, si se fijan, es una matriz identidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el robot, con sus 3 ejes, lo único que puede controlar es la orientación del efector final, que es esto de aquí. Porque aquí sí hay variables. Estas variables yo las puedo actuar directamente con mis motores. Pero no tengo manera si es un robot cartesiano, puramente, no tengo manera de cambiar la orientación.
¿Por qué? Porque los actuadores solo provocan traslaciones, no provocan cambios en la orientación. ¿Cómo la ven? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Sí, profe. Que nos responda, gracias. Muy bien. Que esto sucede, por ejemplo, mucho con las impresoras 3D, con los centros de maquinado, con los centros láser, las cortadoras láser. No requerimos un cambio de orientación. Aunque si oyen por ahí el próximo episodio, cuando lo suba del el podcast pasado que grabamos con el equipo de R2D2, se van a dar cuenta de que hay robots que ya imprimen en 3D con 6 grados de libertad, que está muy chido. Pero bueno, no voy a hacer solo hago el tráiler, no hago spoiler. Si lo oigan. Muy bien. Ahora, bueno, de hecho, esto lo acabo de explicar, ¿no? Sería la ecuación cinemática inversa, pues literal es nada más, o sea, no tiene mucho chiste para una ecuación, para un cartesiano. ¿Por qué? Porque nada más hay que decir a qué posición quiero llegar y darle tantas vueltas. Entonces, no tiene mucho chiste. Mejor me voy a abocar al siguiente ejemplo, que es un robot cilíndrico. Vamos a suponer que este robot cilíndrico es un robot que tiene estas capacidades, ¿no? Que vienen aquí marcadas. Una traslación R a lo largo del eje X, o sea, voy a dibujar el robot así rapidísimo. Entonces, X, Y, Z, universal. Y lo que nos dice es, tenemos un robot que tiene una traslación de un radio, ¿no? O sea, tiene un brazo que se extiende, una rotación a lo largo del eje Z y luego una traslación a lo largo del eje Z. Ah, ok, entonces creo que me conviene mejor para que no se vea raro. Voy a poner a Z hacia arriba y lo vamos a poner a Y hacia atrás. Para que sea coherente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un robot que tiene un control de altura. Si se fijan, es una traslación de Z. Tiene una rotación, es decir, esta columna rota sobre sí mismo. Tiene aquí un elemento de rotación. Y aparte, tiene un brazo que se extiende. ¿Sí? Y vamos a decir que aquí es donde, este es el punto al que yo quiero ubicar, ¿no? Vamos a suponer que aquí tenemos el efector final. Entonces, este robot es capaz de rotar, es capaz de subir y bajar, y es capaz de extenderse. ¿Cómo lo ven? Tiene sentido, ¿no? Bueno, más bien, ¿sí se entiende qué es lo que hace el robotito? Vamos a decir que tenemos un robot que hace esto. Podemos tener otro robot, pero vamos a ver cómo se modelaría este robot. Muy bien. Pues es muy sencillo pensar en este robot como una serie de transformaciones. Es decir, ¿qué hace el robot? Al efector final le puede hacer 3 cosas distintas, ¿no? Lo puede extender a lo largo de este radio, lo puede rotar a lo largo de este eje y lo puede subir y bajar a lo largo del eje Z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a representarlo con matrices de transformación. Si se fijan, vamos a borrar. Bueno, no lo voy a borrar, lo voy a llevar para acá abajo. Nada más. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si se fijan es una traslación a lo largo del eje R, una rotación a lo largo del eje Z y una traslación a lo largo del eje Z. Que si se fijan, acá está cada una de esas transformaciones, ¿no? La traslación a lo largo de R es esta de aquí, esta azul. La rotación con respecto de Z es esta roja. Y la traslación con respecto a Z es esta rosita, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el robot en su totalidad está representado por estas 3 transformaciones, de manera que al final me va a quedar esta matriz. Sí, o sea, multiplicando estas 3 me va a quedar esta matriz de este lado, que es la final. Esta matriz representa al robot con todas las transformaciones que puede hacer. Y aquí sí tenemos unas cosas importantes que checar también. Si se fijan, bueno, primero que nada, si yo quiero llevar, o sea, esta sería ya la cinemática directa del robot. Y nos dice un par de cosas. El robot puede controlar la posición, pero también puede controlar la orientación del efector final. Si se fijan, la orientación del efector final, ¿de qué depende? De la rotación que hago en Z.
Sí, o sea, la rotación en el cartesiano siempre era la misma, porque teníamos una identidad aquí, ¿no? Entonces no había manera de que el robot la modificara. Pero aquí sí, dependiendo de el ángulo del robot, vamos a tener una orientación distinta. Y eso es muy fácil verlo, ¿no? Si pensamos en nuestro robot cilíndrico, si el robot está viendo hacia acá, el efector final también está viendo hacia acá. Y suponemos que este sería nuestro robot, ¿no? Y así en Z. Entonces, vamos a suponer que este es X universal, Z universal, ¿no? Pero si el robot hace un giro, y ahora el efector final está viendo para acá, el frame del efector final está viendo así. Vamos a ponerle aquí ZE y XE. O vamos a ponerle también NE y AE, ¿no? O sea, los ejes N y los ejes A. Y pues el Y obviamente va para adentro, mientras que acá el Y va un poquito más hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La orientación, aquí tenemos un problemilla, ¿no? La orientación del efector final está determinada, ¿cómo lo podemos decir? Está ligada al movimiento del efector final. Porque, ¿a qué me refiero con ligado? Bueno, si yo quiero llevar al efector final, digamos que partimos del punto 0,0,0. No, voy a llevármelo para hacer un dibujito, para que quede un poquito más claro. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a partir del robot. Y vamos a suponer que estamos aquí, ¿no? En el punto 0,0,0. Aquí está. Y yo lo quiero llevar de este punto, lo quiero subir. Vamos a decir que lo quiero subir 10 centímetros. Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Si este robot es como una especie de riel, pues yo simplemente puedo decir, bueno, pues nomás estira este robot, súbelo a la posición deseada y ahora el efector final está en esta posición, 10 centímetros arriba de donde queríamos que estuviera. Entonces, lo único que tuve que hacer fue modificar el actuador que correspondía al eje Z. Entonces, la ecuación del eje Z sería nada más, Z es igual a L, donde Z es la posición deseada y L es el valor que tiene el actuador. Entonces yo al actuador le digo sube a 10 centímetros y entonces eso hace que Z sea 10 centímetros. Entonces esta es una ecuación muy sencilla, ¿no? O sea, Z es igual a L, donde L es lo que yo controlo en mi robot, Z es la posición deseada. Si quieren lo pongo aquí igual. Posición deseada del efector final. Y acá le pongo articulación del robot. Pero las cosas cambian cuando yo quiero poner a este bracito, yo lo quiero mover a una posición diferente en X y en Y. ¿Qué pasa? Si, digamos que, si nos fijamos en la ecuación cómo quedó, en la matriz, si se fijan, X es este valor, Y es este valor y Z es este valor. Entonces, la posición de X depende de dos cosas, depende del radio y depende del ángulo de giro, ¿no? Que si yo veo al robot desde arriba, tiene mucho sentido. Vámonos otra vez al dibujito del pizarrón. Si yo veo al robot desde arriba y el robot en su posición 0 está aquí, entonces la X del robot se encuentra ahí, ¿no? En este lugar, aquí está la X. Pero si el robot gira, si realiza un giro de alfa, entonces ahora el brazo va a estar aquí. ¿Y dónde va a estar la X de la mano? Va a ser este valor, que va a depender no solo o sea, va a depender del radio y va a depender del alfa. Porque recuerden que el radio también es variable, ¿no? Entonces el robot no solo puede girar, sino que también puede extender el brazo. Entonces este brazo se puede hacer más largo y puede llegar hasta acá. Y ahora la X del brazo o la X del efector final depende del radio y depende del ángulo alfa. De hecho es radio coseno de alfa. Entonces, esa sería la posición del brazo, del efector final, medido en X universal. Y lo mismo pasa con Y, ¿no? ¿Cuál es la posición de Y? Pues Y depende de dónde se encuentra, qué tan extendido está el brazo. O sea, la posición de Y del efector final depende de qué tan extendido y cuál es el ángulo de rotación. Entonces, si se fijan, la posición del efector final depende de dos variables que están ligadas. ¿Sí?
No puedo conocer yo la posición en Y del efector final si no sé tanto R como alfa, que es qué tan extendido está el brazo y qué tan rotado está el brazo. O sea, dónde está viendo, ¿no? En qué orientación está. Pregunta, hasta aquí, ¿sí tiene sentido? ¿Cómo la ven? Veo ahí algunos pulgares para arriba. Sí, ¿Qué onda profe, los demás? ¿Sí? profe. Por ahí que sí. Muy bien. Vientos. Ok, entonces esas tres ecuaciones son la cinemática directa. ¿Por qué? Porque me dan, esto sería R igual a coseno de alfa, Y R seno de alfa y Z igual a L. Porque yo de este lado le doy información a las articulaciones y lo que obtengo son la posición final del efector final. Ahora, esta sería vamos a ponerle aquí el título porque no se nos olvide, cinemática directa. Esta es la cinemática, las ecuaciones de cinemática directa. ¿Cómo le hago para obtener las ecuaciones de cinemática inversa? Pues fácil, lo resuelvo para el otro lado. Es decir, ahorita es fácil, ¿verdad? Porque es un robot muy sencillo de 3 grados de libertad. Pero ¿cuáles serían las ecuaciones de cinemática? Vamos a ponerle aquí, cinemática inversa. Pues fácil. Tengo que encontrar posiciones que me digan cuánto vale R, cuánto vale alfa y cuánto vale L, dependiendo de dónde quiero yo que esté el robot, ¿sí? Entonces, sí se entiende, ¿verdad? La cinemática directa me dice, dame las articulaciones del robot y yo te digo dónde está el efector final. La cinemática inversa me dice, dime dónde quieres que esté el efector final y yo te doy las articulaciones del robot. Yo te digo cómo tendría que verse el robot. Pues la bronca es que no está tan fácil, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la de Z está encantada, o sea, pues Z es directa. Si yo le digo dónde quiero que esté en Z, nada más le digo al robot, pues mueve L a tanto, ¿no? Yo le digo, Z quiero que sea 10 centímetros. Mueve L a 10 centímetros. Y ya, esa es mi cinemática inversa, ¿no? Wow, qué difícil. Pero si yo le digo al robot, quiero que X sea 10 centímetros, ¿cuál es el valor de R? ¿Quién sabe? Porque si X es 10 centímetros, hay muchos valores que puede tener R, ¿no? O sea, porque puede estar así, el robot puede estar así, puede estar así, puede estar acá, más extendido. Entonces, X se construye con las dos variables al mismo tiempo. Entonces, yo tengo que saber también cuánto vale Y. Si se fijan, esta es una variable que no se puede determinar sola. Y aparte necesito ecuaciones, ¿no? ¿Cómo le haríamos para sacar ecuaciones? ¿Qué sugieren? Los voy a poner acá de este lado, ¿eh? ¿Qué sugieren que hagamos para sacar la cinemática inversa? Pues podemos despejar el ángulo de tanto de la ecuación de X y de Y hacer ahí un sistema de ecuaciones. Ándale, muy bien, me agrada eso. Podemos decir. mm, Despejamos alfa sería igual a X sobre radio. Bueno, coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa. Y si despejamos, quedaría como alfa sería coseno inverso de X sobre radio. ¿Y si lo dejamos como tangente inversa? Porque R sale de X y Y. Ándale, me gusta más esa idea. A ver, podríamos decir, mm, podríamos decir, tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Podemos hacer un truco muy sencillo, ¿no? Podemos dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Podemos decir Y entre X, que es el lado izquierdo, es R seno de alfa sobre R coseno de alfa. Entonces aquí, precisamente como R está en las dos, se nos va a la R y nos queda simplemente tangente de alfa.
Y entonces ya nos queda y es igual a x tangente de alfa, ¿no? Por aquí. ¿Podríamos decir eso? Profe, ando tantito perdido. Estamos... aquí cinemática inversa sería definir R y el ángulo en términos de X y Y. Sí, exactamente. Ok, gracias. Exactamente. Entonces, de hecho, despejamos como al revés, ¿no? Sí, Ahí, ahí es donde está. ¿eso es alfa? ¿O qué Ajá, es exacto. eso? Esto es alfa, entonces mejor decimos, Alfa es igual a x tangente negativa. ándele, muy bien. Ahora sí ya tiene sentido la ecuación, ¿no? Perfecto. Entonces, alfa ya sabemos que es tangente inverso de y sobre x. Y luego R, ¿qué hacemos con R? Pitágoras, el buen Pitágoras. Pues sí, es un pitagorazo. O sea, de hecho ya podemos hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ahí les va. Si ya resolvimos alfa, yo ya puedo decir, bueno, pues R es x sobre coseno de ángulo. O y sobre seno del ángulo. Porque ya tengo alfa. Entonces, en ese caso sería una variable, ahí también que podemos utilizar. O podemos hacer el pitagorazo, común, ¿no? Y decir, bueno, pues entonces x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Entonces, pues ya literal, esa es nuestra ecuación de cinemática inversa. Hay varias maneras de decirlo, pero si se fijan aquí, ahora sí, yo le puedo decir al robot, ¿sabes qué? Quiero que el efector final esté en 3,2,5. Y entonces yo le doy esta información al robot y el robot sabe, bueno, entonces R tiene que estar en este valor, alfa tiene que ser este valor y L tiene que ser este valor. Y ya el robot me podría, o sea, si yo ya le puedo mandar esta información al robot, el robot ya lleva el efector final al punto donde queremos que esté. ¿Cómo la ven? Muy bien, veo ahí un pulgar por arriba. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O se iba quedando claro? Todo claro, pues. Vamos claros. Vamos bien. Okidoki. Entonces nada más hay un problemita aquí. Para yo llegar a esta posición, el efector final tiene que tener una cierta orientación. Es decir, no puedo llegar yo a la posición 3,2,5, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en esta posición. No puedo llegar a esta posición con el efector final viendo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el efector final está pegado a este brazo y este robot en la configuración que tiene no me permite controlar el giro de ese brazo. Entonces, si se acuerdan lo que habíamos hablado, ¿no? En la primera clase, o sea, este punto es un punto al cual solamente podemos llegar con una configuración. Entonces no es muy diestro ese punto, ¿no? Nada más podemos llegar con esa inclinación. ¿Para qué nos sirve este robot? Bueno, pues nosotros podemos escoger cosas que sabemos que no importa la orientación del efector final o que la orientación del cuerpo la podemos nosotros controlar alrededor del robot, que es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, puede ser un almacén, puede ser algo donde el robot tiene acceso a todos los componentes en la orientación adecuada. Entonces ya no hay que preocuparnos por la orientación, pero eso lo podemos ver desde acá de una vez en la, déjenme, no, lo voy a borrar, mejor nada más voy a compartir la presentación. Lo podemos ver desde acá, o sea, la orientación del efector final no es, es controlable, pero también depende directamente de del valor de alfa. Sí, o sea, básicamente la garrita va a estar viendo hacia donde el efector le diga, ¿no? O hacia donde el actuador le diga. Entonces, este elemento va a ser la orientación del efector final y esta parte de aquí va a ser la posición del efector final. Entonces, si fijan, de este elemento saqué las ecuaciones de la cinemática directa y de acá, pues lo que sacamos es la orientación, que no la usamos todavía, pero sí es un peligro. O sea, sí tenemos que asegurarnos de que la orientación es la adecuada. Muy bien. Ahora, una manera de corregir esto, ¿cómo sería? Pues ya lo platicamos de manera lógica, ¿no? De manera, no lógica, pero de manera, pensando en el dibujito. ¿Cómo le hacemos para corregir esta orientación? Pues muy sencillo, o sea, necesitaría ponerle otro actuador o otro grado de libertad que me permita hacer un giro en Z. Otro giro en Z
que me permita corregir este valor, porque si se fijan, esta orientación, este cambio de orientación, de hecho es un giro en Z, es una rotación en Z. Tienen la misma forma, pues, que la rotación en Z. Entonces, si yo puedo hacer una rotación extra en Z, digamos, en la muñeca, si yo puedo cambiarlo así, entonces ya el brazo gira y yo nada más corrijo la orientación. Pero para eso necesitaríamos un grado de libertad extra. Cosa que no siempre es deseada, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a hacer este problemita y luego en la siguiente, sí, en la siguiente sesión veamos el siguiente robot. ¿Cómo le haríamos para que el robot nos lleve a 3,4,7? Este robot cilíndrico. ¿Qué valores tendría? ¿Cómo se vería la matriz de transformación del efector final? O el frame del efector final. No es una pregunta retórica, ¿eh? O sea, sí la pueden hacer ustedes. Go ahead. ¿Qué orden le tendría yo que dar al robot para que quede así? Pues primero usaremos las fórmulas que acabamos de sacar, la de alfa, radio y el otro. Sí, exactamente. O sea, ahorita les estoy pidiendo, díganme cuál sería la matriz de transformación homogénea del efector final una vez que ya llegó a este punto usando a este robot. Del final dijo, perdón, Sí, del efector final. O sea, digamos que queremos llevar al efector final a este punto que está ahí, al 3,4,7. ¿Cómo se ve la matriz de transformación homogénea que representa al frame del efector final? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? Pues podemos empezar con las coordenadas, ¿no? El 3, 4 y 7 en la columna de hasta la derecha. Ok. 3, 4 y 7. Muy bien. ¿Y luego? La columna es Z0010. Esta, 0, 0, 1, 0. Ajá. Ok. Ahí ya estamos mal. No, espera, no. Ahí estamos bien. Sí, perdón. Estamos bien. Sí, no. Nada confundiendo yo mismo, pero sí, esta está bien, la de Z está, 001, ¿no? No hay manera de girar en Z. ¿Cómo serían las demás? Pues las últimas dos filas, los valores que nos faltan son puros ceros. Perfecto. Y ahí van nuestros senos y cosenos de alfa. Ok, excelente. Ya nada más hay que resolver para alfa, ¿no? X es igual a 3, Y es igual a 4, Z es igual a 7. Alfa son... Ah, no preocupamos en el coseno. ¿Cómo, perdón? No te oí, Guillermo. No, nada, perdón, todavía no lo tengo. Ah, muy bien, no, no te preocupes. Bueno, pues todavía no lo saco, pero sería desde arribita a la izquierda. Me sale que alfa es 53 grados y decimales. Sería coseno de 53, menos seno de 53, seno de 53 y coseno de 53. Ok, muy bien. Ay, 53, coseno de 53. Very good.
Perfecto, entonces, sí, muy bien, muchas gracias. Primero que nada, lo que vemos es que sí podemos llevar al efector final a este punto, pero su orientación tiene que estar gobernada por la capacidad del robot, ¿no? O sea, el robot no lo puede llevar a este punto en la orientación 001, o sea, en la orientación original del frame universal, sino que el frame del efector final ya tiene que tener una desviación. Ahora, ahí va la otra pregunta. ¿Cuáles son los valores de las articulaciones? ¿Cuánto debe de valer R? ¿Cuánto debe de valer alfa? ¿Y cuánto vale de valer L? O sea, ¿qué le tengo que yo dar de órdenes a mis motores para que el robot llegue a 3,4,7? L7. L7, muy bien. Ese es Y R5. directa, ¿no? 5. Andrés, muy bien. Entonces, aquí ya resolvimos varias cosas, ¿no? Resolvimos con una posición deseada. Primero que nada, obtuvimos la cinemática directa, pero sí, ya la tenemos. Luego, la cinemática inversa fue justamente esto. Obtener qué órdenes le tengo que dar yo a mis articulaciones. Entonces, en teoría, ya nada más le tendría que decir a la articulación de la altura, llévame a 7 centímetros. A la articulación del brazo, extiéndete 5. Y a la articulación del motor, del eje de Z, gira 53 grados a partir de tu posición inicial. Y listo. Esa debería ser o sea, esta es la información que nosotros le vamos a dar a las articulaciones para poder llegar a este punto con el efector final. Y la otra cosa que hicimos fue calcular cómo se ve el efector final, qué orientación tiene. Entonces, si fijan, no solo tenemos información de a dónde llegó, sino cómo llegó, hacia dónde está viendo, lo cual nos va a servir mucho para poder controlar la posición del actuador, o para saber si necesitamos qué tal que necesitamos que llegue a ese punto, pero que esté volteando a otro lado. Entonces, pues lo que hacemos es agregar otro grado de libertad. Se lo podemos poner en la muñeca y ya con eso gira y ya tiene un cambio en la orientación posible. ¿Cómo la ven? Por aquí. Ah, sí, perdón, Jorge, no había visto tu comentario. Más bien era sacar alfa con ecuación inversa y todo eso. Sí, o sea, ya vimos cómo funciona la cinemática inversa. Pero, muy bien. ¿Cómo hasta aquí entonces? ¿Todo quedó claro? todo bien hasta aquí. Todo bien. Pues, pues ya es hora. Vamos a dejarle aquí. Porque ya sigue otro problema, pero no se los voy a dejar de tarea porque ya tienen una tarea. No sé si antes de que nos vayamos alguien quiera revisar alguna duda, déjenme, aquí dejo de compartir. No sé si quieren checar si había alguna duda que me querían por ahí preguntar, ¿no? Algo de la tarea. A mí no me está dando, profe. En la rotación, digo, si es la rotación con el eje O, hay una rotación que se le tiene que hacer con respecto al eje O, y después de hacerla, la posición me cambia y no debería de cambiarla. ¿O sí? A ver, déjenme abro la tarea. A ver. Sí. ¿Está? Ujú. Bien, entonces. Dice que hay una rotación con respecto del eje Y y luego una rotación con respecto del eje O. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? A ver si estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, nuestra eje, digamos que esto es X universal, hoy siempre parece una Y. X universal, Y universal, Z universal. Y aquí tenemos el frame que originalmente está alineado con X universal, Y universal, Z universal, ¿no? O sea, aquí partimos, este es nuestro frame B. Entonces aquí esto es XB, YB, ZB. Y entonces la primera transformación sería un giro con respecto de 90 grados alrededor del eje Y global. Entonces, este frame se convierte, lo voy a borrar, gira todo 90 grados, ¿no? Entonces ahora, lo que estaba en X, ahora X apunta hacia acá atrás, Y sigue apuntando para acá y Z, ahora sí, Z ahora apunta así, ¿no?
O sea, esto sería N, O y A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces sí, en efecto, como tú dices, si yo hago un giro con respecto de O, en teoría debería de quedarme algo así como, o sea, es un giro con respecto de este eje, entonces no debería de cambiar esta posición, solamente N apunta hacia acá y A apunta hacia acá, o sea, N y A. Y yo Incluso quedo. cuando no está en el origen, ¿verdad? ¿Mande? Incluso cuando no está en el origen, o sea, si está en cualquier otro lado, la posición sigue igual. Ah, bueno, es una muy buena pregunta. Si no está en el origen, depende. Si el giro es sobre un eje local, la posición no cambia. Si el giro es sobre un eje global, la posición sí cambia. Ok. ¿Y cómo dijo que, las matrices de la transformación se ven iguales para un local y un global, ¿no? Solo importa de qué lado lo pones cuando estás multiplicando. Exacto. Es que cuando multiplico la segunda rotación sobre el eje O, sí me da un cambio en la posición. No sé si tenga mal la matriz o si la estoy multiplicando, porque siempre se va a multiplicar lo que sea la transformación por el estado actual, ¿no? Ok. Mm, ¿O no? a ver, sería la rotación y luego. Sí, sí, sí. O sea, sería, por ejemplo, el estado actual sería, vamos a ponernos, sería 1, 1, 1. Sí, yo usé 1, 3 y 7. Ándale, perfecto. 1, 3 y 7, ¿no? Y después de hacer la rotación del Y, Ah, me ya, quedó- ya, ya vi qué es lo que pasó. Creo. O sea, como si utilizaste un vector, este vector sí va a cambiar de posición, porque lo que te está diciendo, o sea, no es la posición del frame, sino más bien tú le estás diciendo, que eso sí puede ser un poco confuso. Tú le estás diciendo, tenemos un vector que es 1, 3, 7, entonces se está refiriendo a el punto 1 en X, 3 en Y, 7 en Z. Es este punto. Sí. Entonces, cuando yo lo giro en Y, este punto sí hace un giro así y va a cambiar de Sí, posición. en el primero sí, pero luego cuando giras en O, ahí se debería de quedar en esa misma posición. Mm, a ver, es que sí está raro. No, porque tu frame, haz de cuenta que este punto representa un punto con respecto del origen de este frame. Sí. Entonces, tú al estarlo girando en O, lo que estás diciendo es, ahora en este eje O, lo voy a girar 30 grados, pero tu posición te la sigue reportando con respecto del eje universal. Creo que eso es lo único que no me ha quedado muy claro. O sea, sí, sí, no sé si me explico. O sea, el punto con respecto del frame local sigue estando en la misma posición. No se mueve porque se mueve junto con el frame local. Pero el punto con respecto del frame universal sí cambia de posición porque ahora se giró 30 grados. Y la posición que tú estás viendo reflejada en esos resultados que vas calculando parcialmente son la posición del punto con respecto del frame universal, no del Ujú. frame local. ¿Qué Siempre te es lo con piensas? respecto al... No. Yo, ¿Qué pasó? no, perdón, tenía el micrófono desmuteado. Ah, ok, no te apures. Pero sí me expliqué, Jorge. Sí, sí, profe. O sea, todo va a ser siempre en respecto al universal. Exacto. O sea, las transformaciones son con respecto de ya sea el universal o el local, pero el resultado que tú tengas está medido con respecto del eje universal, Ok. porque es como vamos transformando y lo vamos haciendo una transformación que nos va llevando, o sea, que va representando al mismo vector, pero con respecto del eje universal, porque lo que queremos es, o sea, ya sabemos que esta transformación nunca va a cambiar en el eje local, ¿no? O sea, el punto siempre va a estar en 1,3,7 para el frame local, no importa que yo lo gira, lo mueve, siempre va a estar en la misma coordenada, 1,3,7. Pero si yo hago cambios en ese frame, si yo giro el frame, ahora lo que estoy entendiendo es, o lo que estoy obteniendo es
la posición del punto con respecto del eje universal, que me está sirviendo, porque el eje universal sí puede ver cómo el frame rota. Haz de cuenta que me estoy como que saliendo del universo del punto, ¿no? O sea, dentro del frame del punto, el punto no es consciente de que se está moviendo. Sí, Pero fuera del frame del punto, el punto se mueve porque su frame se mueve. ok. Sí, está bien, profe. Sí, ¿verdad? Sí quedó más claro. Sí, Ok, perfecto. Sí está abstractón, la verdad, sí lo entiendo, pero esa es como la idea, ¿no? Lo podemos ver, sí, así como, entendiendo como el punto de referencia del punto y luego el punto de referencia de su frame, lo podemos ver un poquito mejor. sí, profe, gracias. Bien, todos. Gracias a ti, Jorge. Sí, una muy buena pregunta. Muy bien, ¿qué más? Profe, ¿puedes subir la clase pasada a Sí, YouTube? sí, por favor? les debo la clase pasada y esta. De hecho, entonces, voy a tratar de subirla a más tardar. Ahorita no sé, porque voy a salir ahorita corriendo un poco, pero o sea, a más tardar mañana, en la mañana. Está lista. Gracias. Ok. ¿Qué más, chicos? Bueno, no sé si tenga tiempo para, podemos ver los ejes de rotación, pero dependiendo de si es local o si es global, porque es lo que más me genera duda. Por ejemplo, de que, ok, el de girar en 30 en O, pero yo lo estaría acomodando manualmente, o sea, de que está apuntando hacia la dirección del otro, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a ver. Es que no entendí bien la pregunta. ¿Cómo emplear bien la rotación? O sea, ¿cómo la generamos? Pues que aún me genera un poco de duda eso. O sea, ¿cómo se ve el cuerpo de una vez que rota o No, cómo? no, no. ¿Cómo generar la matriz? Ah, ¿cómo generar la matriz de rotación de O? Sí, o bueno, o de Y, o sea, ¿cómo diferenciar y, o sea, Ah, bueno, sí es la misma matriz en cuanto a, o sea, en cuanto a cómo se ven muy similares una rotación en Y y una rotación en O. Que, o sea, para construirla sería esto que veíamos la clase pasada, ¿no? Que decíamos, o bueno, una de estas clases, que decíamos, una matriz de rotación en Y es una matriz cuya orientación, en Y es la misma, entonces poníamos esto de aquí, el eje y el eje Y, el local y el global se ven iguales, entonces ponemos un 1 y un 0 en los demás. Ponemos esto relleno de ceros y unos. Perdón, la traslación también está llena de ceros porque no hay traslación. Y ya lo único que cambia es el ángulo, ¿no? Vamos a ok, ver. ok. Bueno, ok, son de la izquierda esos. Bueno, el X y el Z también son iguales, pero no los vamos a utilizar. Sí, o sea, aquí sería coseno del ángulo, y aquí sería menos seno del ángulo, que es al revés de como lo hacemos con X y con Z. Esa sería una rotación en Y. Sí, esos valores son los que aún no entendí bien. Ok, entiendo de que son por la trigonometría. Ajá, exacto. Pero O eso sea, siempre son así, ¿no, verdad? O sí, o sea, dependiendo. Digamos que ahora el Y en el local está movido del global. sí, Ahí sí cambiaría, ¿no? ya lo entendí. Sí, o sea, bueno, la construcción de la matriz sería igual, pero el resultado va a ser diferente porque sí es, o sea, a ver, déjenme borro aquí. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, si tenemos déjame, le dibujo esto rapidísimo. Tenemos X universal, Y universal, Z universal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el eje O estuviera así, ¿no? Y luego Sí. X estuviera viendo para acá, N, y luego A estuviera viendo así, ¿no? Y dices, ¿qué pasa si giro en O? Sí, definitivamente, la transformación de este punto sería diferente, ¿no? Porque si yo tengo, vamos a ver.
Si tengo un punto aquí, ¿no? Digamos un punto en O igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando, no? Por ejemplo, partimos de este punto y supongamos que esto viene de una rotación en el eje N, ¿no? O sea, decir que originalmente el punto estaba en 0,2,0. Y luego hice una rotación en N y nos queda así. Si yo hago la rotación con respecto del eje Y local, este punto rotaría así, ¿no? O sea, rotaría con respecto del eje Y, perdón, si hago la rotación con respecto del eje Y global, este punto da como una órbita, ¿no? Hace como esto. O sea, haría una rotación ahí. Pero Pero ahí si no yo hago- ocupamos, o sea, sería como usar la original. Exactamente. Y si yo hago una rotación en O, el punto permanece en el mismo lugar. Sí, ¿verdad? O sea, ¿sí se entiende eso? Sí, 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 pero o sea, creo que lo vemos, ¿no? Sí, la cuestión es que ahí sí son los mismos números, pero va a depender de qué, o sea, de dónde esté tu frame. O sea, si yo partiera del mismo, si yo parto del mismo frame o sea, de X universal, Z universal y Y universal, la traslación se ve igual, pero una vez que ya hice este cambio, a ver, sería como, o sea, a tu transformación homogénea, a ver, déjame ver, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Y el vector, lo voy a regresar como si fuera su configuración original, ¿no? Así, vamos a ver. Vamos a decir que originalmente el frame local y el global estaban alineados. Y ahí está, ¿no? Entonces, N, O, A. Entonces, al hacer yo un giro, no sé, de 45 grados, ¿no? Con respecto de N. Entonces, voy a modificar la nueva posición de mis ejes O y A. Aquí es O' y A', ¿no? Entonces, me va a quedar ya un frame que no se ve exactamente igual. O sea, me va a quedar un frame que sería, por ejemplo, o sea, este punto, por ejemplo, pasaría a estar aquí en esta posición. Entonces ya probablemente no va a estar en 0,2,0, sino que va a estar en, ¿qué sería? En X sería 0, en Y sería 2 coseno del ángulo, y en Z sería 2 seno del ángulo, y luego aquí sería 1. Y la orientación de esta cosa, si te fijas, ya también ya cambió. Aquí sería, como fue un giro en X, sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, y luego otros 4 ceros, y aquí coseno del ángulo, seno, aquí sería menos, seno y coseno. Entonces, ya si tú le multiplicas aquí un giro en Y a la siguiente, lo que estaría pasando es que te haría tu giro con respecto del eje O, porque ya estamos girando, o sea, estamos haciendo un giro que ya va a afectar un frame que ya está afectado, o sea, cuya orientación ya no es la global. Entonces, al yo multiplicar mi giro en O, que sería este 0, no, perdón, que sería coseno, 0, seno, 0, 1, 0, seno, 0, coseno, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Al yo aplicar esta rotación, ya sería una rotación con respecto del eje O, porque ya el frame del vector original ya está afectado. No sé si me explico. Más o menos. Más o menos, sí, ahí lo tengo que ver yo. Bueno, también nada más una pequeña más duda, ok, N, pues creo que siempre va a estar, a ver, sí, N siempre va a estar en el mismo eje de X, ¿no? En este problema. No, en este problema O no. sea, El único que va a permanecer igual es el eje O. O sea, O siempre va a quedar en la dirección de Y. Pero después del giro de 30 grados de O, el eje N se desalinea de X. se desalinea. Pero cuando nosotros movemos las 5 unidades, solamente se le agregan, bueno, esa transición simplemente va a ser 5, 0, 0.
Sí, o sea, sería una traslación en el eje N, exactamente, 500. Ah, sí, esto aún estoy rarito por eso de los movimientos, aunque no, o sea, sí, o sea, como por 5, pero porque estamos en el local, y el local no importa X, Y, Z. Ajá, exacto. Bien. Luego está el... Ahí veremos. Pues yo creo que también nos puede, o sea, te puede servir si, o sea, construir esas matrices en MATLAB y luego ver qué pasa si multiplico esto en este orden, ¿no? Y ver cómo se va moviendo paso a paso y tal vez eso te ayude a entender un poquito de, mire, le va pasando esto y va Sí, avanzando. además que todo el paso a paso sí se ve, se alcanzaría a ver Exacto. fácilmente. O sea, si lo grafico. Ajá, ándale. Ujú. Ok, muy bien. Gracias, muchas gracias, Jesús Eduardo. ¿Qué más, chicos? Ya igual y con los que queden todavía con dudas, bueno, si no, pues ya nada más me quedo con el equipo que está pendiente de grabar esta semana, la próxima sesión. Sí, si no, si ya no tienen dudas para ponernos de acuerdo con ellos. Y muchas gracias. Ok, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, bye. Gracias. ¿La tarea es Cuídese, para profe. las 11:59 la siguiente? ¿O... Sí, bueno, sí, pues Bueno. está en horario de ustedes, entonces sí, 11:59. Ya bueno. Por si lo alcanzo a hacer y sale una duda ahí. Sí, claro. Sale. Oye, Profe. bueno, a las 11, tal vez a las 11 no te voy a poder responder. No, pues es en el mismo día de la clase, ¿no? Sí, exacto, es el mismo día de la clase. Pues Exactamente. sí, no, en la clase diría. Ya, perfecto. Muy Sale. bien. Luego. Profe, luego. yo le quiero hacer otra pregunta, pero como ya le vimos un poquito más a la tarea, por eso estoy esperando al final. No sé si tenga chance antes de hablar con el otro equipo. Es algo Sí, rápido. yo creo que sí, todavía tenemos chance. Sí, en 2, 3 minutos ya terminamos. No sé si me dejaría compartir pantalla para enseñarle, pues, medio la duda que tengo. Sí, claro. A ver, déjame quito mi pantalla. Ahí está. Ujú. Échale. Ok, primero, a ver, sería esta, yo creo. Ok, bueno, primero que nada más para confirmar esto último, aquí quedamos entonces, no importa si es en el eje local o en el universal, las fórmulas son la misma, porque la transformación se aplicaría a una matriz ya transformada previamente, ¿no? Exacto. Pues entonces, estas fórmulas serían lo mismo pues, si estamos trabajando en X, Y, Z o si estamos trabajando en N o A. Ajá, Bueno, así es. ok, de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, aquí este es el problema que usted nos había mostrado de manera de ejemplo de la clase pasada con dos tipos de transformaciones. Y Sí, decíamos que si eran globales eran para la izquierda y si eran locales eran para la derecha, ¿no? sí, es correcto. Entonces, pues esto era como la H, la matriz H, que era la que utilizábamos pues para el problema, ¿no? Ajá, que era la transformación completa. Ujú. Y cuando nosotros queremos usar GeoGebra para hacer pues la demostración de cada transformación, nosotros empezaríamos como en medio y utilizaríamos, pues no sé, si primero se utilizó esta de la izquierda y graficamos en GeoGebra. Y luego eso con lo de la derecha y graficamos en GeoGebra. Y así nos vamos, ¿no? Sí. O sea, partiríamos como de en medio, por decirlo de alguna Ajá, manera, ¿no? exactamente. Y la duda entonces es, esto, a lo mejor me equivoqué en los números porque la fórmula las hice medio rápido en MATLAB, pero mi duda es entonces, para MATLAB, sacamos esta como nuestra matriz H Sí. y multiplicamos esa H por el vector que ya hemos elegido o el vector B en medio, como si fuera para GeoGebra. Ya, ok, no. Justamente es más o menos como lo que el punto que teníamos ahorita, ¿no? De cómo se entienden las transformaciones locales y globales. Si tú quieres transformar el vector de o sea, directamente le pasa todos estos cambios, entonces haces primero la matriz H y luego al vector se lo multiplicas eso a la izquierda. O sea, así como sería esta fórmula, por decir un Exactamente, no ejemplo. lo haces en orden cronológico como lo harías en GeoGebra, de que lo partes en medio y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, para GeoGebra sí es por el medio y para cualquier fórmula de MATLAB ya sería así directo, el H con el vector o la matriz que tengamos. Exactamente. Ok, de acuerdo. Bueno, eso sería de todo. Muchas gracias, maestro. Gracias por su tiempo. Perfecto. Muy bien. Ok, excelente. De nada. Muy bien. ¿Quiénes son los del equipo? Nosotros, maestro. Creo que nosotros, profe. A ver. Ok. No sé si, bueno, si quieren ya voy a quitar aquí la grabación.